Me han pedido que les comente a ustedes sobre Misiones Hoy. Y les voy a dar la oportunidad de que tomen la foto de Misiones Hoy. Esto fue ayer, esto es hoy. Y esto era hoy. Les voy a contar una historia de lo que son Misiones Hoy. Tal vez la mejor historia que puede encapsular Misiones Hoy es la historia de la iglesia del Nazareno en la antigua Unión Soviética. ¿Recuerdan? Anoche les conté de un país que se solía llamar la Unión Soviética. En el año 1990, recién en nuestra generación se desarticula, se desarma la antigua Unión Soviética y se convierte en una serie de países independientes. Le llaman la Comunidad de Estados Independientes. Y allí en todos estos estados, por supuesto, está la Federación Rusa, está Ucrania, está Macedonia, Kazajstán, Armenia, Kirguistán, se los mencioné anoche. Entonces la iglesia del Nazareno, ahora que cae la cortina de hierro en nuestra generación, ¿cuántos de ustedes nacieron después de 1990? Bueno, los tres ustedes les voy a contar la historia después, pero nosotros sabemos de qué estoy hablando, ¿sí? Los que nacimos antes de 1990 sabemos qué pasó a principios de la última década del siglo pasado. La Unión Soviética se desarticula, cae la cortina de hierro y ahora la cortina cae y hay una apertura increíble para llevar la iglesia de Cristo a este lugar que por 70 años había estado detrás de una cortina. La iglesia del Nazareno entonces decide ir y enviar misioneros a Rusia. Y a Rusia van varias parejas de misioneros. En el año 1991 va la primera pareja, en el año 92 la segunda pareja. Y es interesante porque hay tres parejas que llegan de tres lugares diferentes. Recuerdan, antes los misioneros solo venían del occidente. Los misioneros llegaban o venían de Inglaterra, de Gran Bretaña o de los Estados Unidos. Pero ahora se abre la obra en la antigua Unión Soviética y llegan, por un lado, una pareja de esposos de los Estados Unidos y por otro lado, una pareja de esposos de Corea. Y se encuentran en Rusia y se establece la iglesia de Nazareno en Rusia. La iglesia de Nazareno está establecida en Rusia. Es el año 1992, 1993. Tal vez ustedes recuerdan en la Asamblea General de 1993, en la pantalla atrás, el coro nacional ruso cantando a nuestro Padre Dios. La iglesia está en Rusia, pero algo sucede. Les voy a dejar un momentito Rusia por un lado y vamos a Cuba. En el año 1950, un jovencito que se llamaba Mario Rus, un jovencito morocho, él cubanito, va a la escuela dominical en la ciudad de Santiago de Cuba, antes de que los misioneros salieran de Cuba. Este niñito va a la escuela dominical y todo, pero con los años, él nunca él recibió a Cristo. En los años 80, él recibe una beca de Cuba para ir a estudiar a Rusia. Va a estudiar a Rusia porque era maestro de educación física. Siendo maestro de educación física, Mario se va a entrenar a Rusia porque él va a regresar a Cuba a entrenarlos a todos los miembros de la Armada cubana. Pero hay una cosa muy interesante. Mario, cuando él regresa de Rusia, él se casa en Rusia
con una rusa. Y entonces Leana, blanca como mi camisa, y Mario, el cubano morochito, se casan y ahora hacen café con leche. Y se van a vivir a Cuba. En Cuba, Leana estaba un poco deprimida, no sabía, extrañaba a su Rusia natal y asiste a la iglesia del Nazareno así de perdido, caminandito, donde hacía 50 años los misioneros habían sido expulsados, pero donde la iglesia queda y queda vibrante. Allí ministran a Leana. Ella recibe a Cristo. La rusita recibe a Cristo en Cuba. Mario está preparándose para entrenar, pero algo sucede. Debido a que Mario había estado en Rusia durante el tiempo de la perestroika, durante el tiempo de la glasnost, le pareció al gobierno que él venía infectado de perestroika. Entonces le dieron de baja. A Mario le dan de baja. Y ustedes saben, cuando le dan de baja y uno es en sus 30 años de edad y tiene sus visiones y su futuro y todos sus sueños y sus anhelos se derrumban porque le dan de baja, y Mario cae en una depresión horrible. Mario cae en tal depresión que está a punto de morir. Su esposa, la rusa, le habla a Mario de Jesús, imagínense ustedes. Y Mario se recuerda de la escuela dominical allá en Santiago de Cuba. Y va a la iglesia Mario, y Mario encuentra a Jesús. Así que Mario encuentra a Jesús en Cuba, Liana encuentra a Jesús en Cuba, y tienen 2 hijitas morochitas. Ahí sí era cabal café con leche. Y entonces tienen un problema. Mario y su esposa y sus 2 hijas deciden que quizás sea más factible para ellos volver a Rusia. Así que se van a Rusia y en el año 1994 llegan a Rusia. Mario, que habla español y ruso, y su esposa, que habla español y ruso, con 2 adolescentes, 2 nenas. Y se van a una aldea a 3 horas de Moscú. La aldea se llama Vyazma. Ahora, Mario no haya qué hacer. Él es cristiano, él es nazareno, pero es el año 94 y es Rusia y no hay mucha iglesia cristiana, no hay mucha iglesia, no se diga del nazareno. Un día en el metro en Moscú, Mario está sentado y en el metro de Moscú hay allí una pieza de literatura, un librito que se llama Jesús el Nazareno, en ruso. Y a Mario lo intriga el encontrar este librito que se llama Jesús el Nazareno. Y entonces dice Mario, se pone a leerlo en ruso y en la historia es el libro de Juan, de acuerdo, es el Evangelio según San Juan en ruso. Mario lo lee y en la parte de atrás, al final dice, si quieres saber algo más sobre Jesús el Nazareno, contáctanos. Iglesia del Nazareno, Livieskaya 14, Moscú. Mario dice, oye, pero qué coincidencia. Así que Mario, agradecido por los fondos de literatura de los nazarenos, que imprimen literatura en el idioma que la gente puede leer, Mario está fascinado, coge el teléfono y llama a ese número y le contesta a alguien con un ruso malísimo, con acento americano. Sí, y Mario llama y le dice en ruso, porque Mario no habla inglés, ¿recuerdan? Mario habla español, es cubano y habla ruso porque estudió en Rusia.
Mario lo llama y le dice: mira, yo soy nazareno de Cuba. Y ven a visitarme, le dice al misionero. El misionero, J. Sundberg. J. Sundberg, misionero enviado de los Estados Unidos a Rusia, agarra el carro y viaja por 3 horas. Y llega por 3 horas a una aldea frígida, helada, casi siberiana. Y ahí se encuentra con Mario. Y entonces empieza a contarle su testimonio de cómo él encontró a Jesús en Cuba y cómo decidieron venirse a Rusia y tienen a sus 2 hijas. Y él le dice: mira, oye Jay, ¿cuándo van ustedes los misioneros a abrir una iglesia del Nazareno en Viasma? Y el misionero se rasca la cabeza y le dice: ¿sabes qué vamos a hacer? Hoy la vamos a abrir y tú vas a ser el pastor. Mario fue el primer presbítero ordenado en el distrito de Rusia. Lo tuvieron que ordenar en español. Un cubano chico, fue el primer presbítero ordenado en la iglesia del Nazareno en Rusia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero no acaba aquí la historia. La iglesia del Nazareno empieza a trabajar con sus ministerios de compasión y tienen un programa de rehabilitación. Un programa de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos y personas con SIDA. Allí tienen actividades jóvenes en el campamento y se reúnen de todos los países. Viajan de Armenia, de Kazajstán, de Ucrania, de Moldova. Vienen al campamento una vez al año. Y en el campamento de jóvenes, 5 años más tarde, en el campamento de jóvenes, un muchacho rehabilitado de Ucrania, Sergei, típico ucranio, grandote, así por el de la película Rocky, el ruso, igualito, sí, grandote, ruso. Sergei se enamora de Irina, cafecito con leche. Y pues lo que sucede en todos los campamentos nazarenos, son flechados, conectados y casados. Ahora se casan. Yo tuve el privilegio en el año 2009 de estar en un servicio como este, con menos gente, de enviar a Irina y a Sergei como misioneros de la iglesia Nazareno para abrir la obra en Moldova. Y ahí están en Moldova los 2 jovencitos pichones, café con leche y crema, ministrando a drogadictos, ministrando a los necesitados, ministrando a un mundo perdido en un país que se llama Moldova. Una cubana con ciudadanía rusa, casada con un ucraniano, viviendo en Moldova. Esa es la iglesia del Nazareno hoy. Y a mí me da mucho gusto, mucho gozo. Estoy agradecido con el Señor por ser parte de esa iglesia hoy. Y es que uno nunca sabe cuando uno siembra algo. Pero la verdad es que hoy estamos hablando de una etapa muy hermosa en la vida de la iglesia. Es una etapa similar a la que Pablo le escribe a Timoteo. Así es que si ustedes van conmigo a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4 vamos a entender qué es lo que está sucediendo hoy. Segunda Timoteo 4, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, oigan, esto se lo está diciendo desde la prisión. Y le escribe lo siguiente, versículo 1: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos
su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Pueden sentarse. Esta es la segunda generación de misiones. Aquí es Pablo. Pablo, el primer misionero. Recuerdan, Pablo fue enviado. Si ustedes quieren estudiar la historia misiológica en la iglesia, ustedes pueden ir a Hechos capítulo 13, donde Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía. ¿Recuerdan? Pablo fue enviado y entonces la iglesia de Antioquía lo comisiona y lo envía, y tiene un modelo increíble. Él tiene un modelo increíble de apoyo misionero. Pablo escribe y habla de Epafrodito. Epafrodito era las misiones nazarenas internacionales de su tiempo. Eso era. Porque dice que el papel de Epafrodito era ir a Macedonia, y allí en Macedonia recogía ofrendas de amor y lo llevaba a Pablo y a Silas y a todos los misioneros. Pero ahora Pablo ha cumplido su labor. Y la única manera de parar a Pablo es ponerlo en prisión. La única manera de parar a los hermanos de la misionera es que lleguemos a ser seniles. Esa es la única manera que paramos. Yo conozco, la verdad es que hay un anuncio de baterías allá en los Estados Unidos que se llama Energizer. Un conejito ahí que salte, que salte, que salta. Para mí esa es la figura de los hermanos de la MNI. Ahí está, especialmente hermanas. Son hermanas como que tienen extra batería. Ahí le dan y le dan y le dan y le dan y no se cansan. De hecho, había una estatua en el libro de Mafalda. Hay una estatua donde le hicieron la estatua a alguien y decía: luchador incansable, decía. Y Mafalda dice: así no tiene chiste. El chiste es estar cansado y seguirle dando, dice. Incansable. Eso es MNI. Incansables. Pablo era incansable. De hecho, Pablo decía: no, es que yo no me puedo callar. Donde él iba, Pablo predicaba. Pablo era el típico misionero con su sistema de estructura detrás. Pero ahora Pablo está en prisión. En la figura de la prisión es la figura de bajarle velocidad a las cosas. Y es que a todos nos va a tocar. Yo recuerdo ahora que miraba a los jóvenes acá, y la hermana dijo: siéntese, hermano, es que lo que pasa es que a mí ya me daba también, yo quería. Solo que cuando yo le hacía antes, allá por los años 80, y las hermanas edecanas, ¿se pueden parar, por favor? Es que así nos vestíamos, miren, hermanas. Sí, denles un aplauso a las hermanas edecanas. Gracias. Cuando teníamos pelo largo y nos hacíamos el afro y todo eso. Yo recuerdo esos tiempos. Yo recuerdo que podía estar levantado 20 horas del día y al día siguiente iba para adelante. Pero ahora, hermano, las 7 de la mañana me parece una eternidad. Ya dicen que a los 50 años todo lo tenemos resuelto. Tenemos suelta la barriga, tenemos suelta las quijadas, tenemos suelta la dentadura. Todo lo tenemos suelto.
lo resuelto, ¿verdad? El apóstol Pablo llega al punto en donde él lo tiene todo resuelto. Llega al punto del descanso, un descanso obligado. Llega al punto de los 100 años. Es un punto clave, es el punto donde el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. He celebrado 100 años. He acabado la carrera, he guardado la fe y me dieron una cajita muy hermosa en el centenario. Amén. Pero la misión sigue. Y entonces Pablo ahora viene y nos presenta a las misiones de hoy. Porque Timoteo, por alguna razón, Timoteo está presentado en la Biblia como una figura misiológica para la generación presente. Porque Pablo llegó en la forma de misionero enviado, ¿recuerdan? Pablo llega en la forma de misionero enviado. Pablo tenía ciertas características. Pablo tenía que usar cualquier pasaporte que le daban, ¿sí? ¿Recuerdan? Pablo dice: yo soy romano con los romanos, y soy judío con los judíos, y con los gentiles soy gentil. Yo soy camaleón, mi apellido es Camaleón, Pablo Camaleón. Pablo era, él mismo lo dijo: yo soy todo para todos. Era el típico misionero. Llegaba de otro país y llegaba y si había que hablar griego, hablaba griego, y si había que hablar hebreo, le entraba al hebreo, y yo creo que hasta mal hablado, pero él entraba. Ese era el misionero. Pero ahora él se encuentra, y en su campo misionero, allí en el campo misionero, encuentra un lujo de creyentes. Uno de ellos es Timoteo. Timoteo era el nieto, ¿recuerdan quién era sí? Loida y Eunice, ¿verdad? Mujeres piadosas, típica sociedad misionera, típica MNI, ¿verdad? Mujeres piadosas. ¿Saben una cosa? Les voy a confesar una cosa. El evangelio a través de las generaciones, aunque nosotros los hombres somos los que nos paramos en el púlpito, son las mujeres las que lo sostienen en la casa. ¿Ustedes saben eso? Así que, hermanas, echen para adelante. Y hermanos, no menosprecien el papel de la mujer en la iglesia. Porque el hombre es la cabeza de la casa, pero la mujer es el cuello y lo mueve para donde quiere. Y todas las hermanas dicen aleluya. No dicen aleluya, dicen bomba. Dicen. Hasta me puse mi guayabera, hermana, para poder decir bomba yo también. Pero el apóstol Pablo encuentra allí en el campo misionero, en su propio campo misionero, encuentra lo que nosotros le llamamos el prototipo de la misión contemporánea. Es Timoteo. Déjenme describirle a Timoteo. Número 1, Timoteo es producto del trabajo misionero de Pablo. Número 1, Timoteo es producto del trabajo misionero de Pablo. Número 2, Timoteo es la imagen de la nueva personalidad misionera. Timoteo ya no era puro en su raza. Timoteo era una combinación de griego y judío. ¿Me explico? Es importante que entendamos la figura de Timoteo. Porque Timoteo ya no era puro. Fíjense ustedes que Pablo era puro judío, pero ciudadano romano. Y les gustaba a los gentiles, amaba a los gentiles. Pero ahora llega y el típico gentil mezclado es Timoteo, hijo de padre griego y de madre hebrea.
Y del lado de mamá, del lado de la abuela, Timoteo había recibido las enseñanzas de Cristo, de la palabra de Dios, que lo preparó para recibir a Cristo. De modo que cuando Pablo llega y le presenta la verdad, Timoteo se convierte en un cristiano. Además de esto, Timoteo, aquí hay otra característica especial de Timoteo. Timoteo es bilingüe, bicultural, birracial. Y es que es bien importante porque en ese entonces, cuando había mucho problema étnico, recuerdan, de hecho el apóstol Pablo no llegó a ministrar en Roma. Y cuando el apóstol Pablo le deja ahora a Timoteo, lo deja como obispo, como superintendente distrital del distrito de Éfeso, allí lo deja y lo deja bien plantado, porque Timoteo se parece a todos. ¿Por qué es esto importante? Hoy escuchamos a hermana Maru. ¿Dónde estás, Maru? Maru estaba hoy contando la historia del proyecto Génesis. El proyecto Génesis tuvo su génesis en otro proyecto que lanzamos en la región de Eurasia en el año 2006, que fue el proyecto Caleb y el proyecto Isaías. No sé si ustedes recuerdan. Resulta que nosotros estábamos con el finado hermano Bruno Radi. Él era director regional de América del Sur, yo era director regional de Eurasia. Era nuevito, estamos sentados, de hecho estamos hospedados en la isla de Sicilia, hospedados en un convento católico. Y Dios nos dio revelación en un convento católico. Lo pueden poner en Facebook si quieren. Allí en un convento católico, mientras estábamos en silencio, porque teníamos que hacer votos de silencio, imagínense, un argentino y un guatemalteco con votos de silencio en un convento, nos reíamos así. Empezamos a orar y Bruno me dice, mira, Che, tengo una carga en mi corazón. Mi familia es producto de misiones nazarenas. Mi familia es producto de los misioneros que llegaron a Argentina, me dice. Mi familia llegó cuando los misioneros abrieron una carpa que yo creí que era un circo, y yo me fui a ver porque como éramos pobres y mi papá no me daba para nada de entretenimiento, ahí había un circo, nos metimos al circo y en vez de payaso vimos a un pastor. Bueno, gracias a Dios, porque en otros lados gente llega a buscar pastores y encuentran payasos. Hay algunos que ya no predican la palabra más. Este es un comercial nada más. Y me dijo Bruno, mira, tengo la preocupación de que la iglesia llegó a la Argentina por medio de misioneros bien creativos. Ellos abrían carpas, eran circos, ellos vendían naranjas, ellos hacían lo que fuera. Pero mira, hay mucho joven ahora en Argentina, me dijo, que está siendo llamado al ministerio, pero no tienen manera de ir. Ellos quieren ser misioneros y ellos piensan que para ser misionero uno tiene que ser o europeo o americano o australiano o canadiense. En otras palabras, me dijo, la mayoría de muchachos en Argentina piensan que para ser misionero uno tiene que hablar inglés y ser blanco. Y le dijo, pero Bruno, nosotros somos misioneros. Y yo lo único que tengo blanco es la camisa, le dije, la conciencia. Bruno me dijo, ¿y por qué no oramos para que Dios nos dé un plan para movilizar a la nueva generación? Y surge en el año 2004 la visión del proyecto Caleb. En el año 2006 el primer grupo de jóvenes del proyecto Caleb, y la idea era darles una plataforma a los jóvenes que están siendo llamados para que ellos fueran. Y el primer grupo, Maru fue parte del primer grupo. Maru, Jessica, David Ángel, de acá, 2 de México, 2 de Nicaragua, fueron a España, otros fueron a Italia. Y quiero decirles una cosa, Maru, ustedes no vieron el resultado, pero el resultado está allí. En Italia, gracias al proyecto Caleb, hay 2 nuevas iglesias en Florencia. Y ¿saben qué fue lo que nos inspiró al proyecto Caleb? Nos inspiró el ver
de que muchos de nosotros decimos que venimos de allá, de la madre patria, hombre, de la España. ¿Y por qué no regresar? Hace 500 años vino el evangelio de una cierta manera. ¿Por qué no ir y reconquistar a la madre patria con gente, nietos, bisnietos, tataranietos de los que vinieron de la madre patria? Ese era el plan. Lo segundo era el proyecto Isaías. Decidimos en oración lo que el apóstol Pablo descubrió en Timoteo. Pablo descubrió que para alcanzar Éfesos y para alcanzar Creta y para alcanzar los otros lugares, alguien que parecía hebreo ya no la pegaba. Había que buscar a alguien que tenía perfil griego. Alcanzando a los griegos, era mejor alcanzar a los griegos con alguien que se miraba puro griego. Y si iban a alcanzar a los chinos, era mejor alcanzarlo con alguien que parecía chino. El apóstol Pablo, el Señor le dio la revelación de que si usted va a continuar la cosecha, la mejor semilla viene de la cosecha misma. Yo lo aprendí de mi abuelo. Mi abuelo era analfabeto, era agricultor, y yo lo miraba a él seleccionando maíz, y agarraba a él ¿cómo le dicen acá? Las mazorcas de maíz, y el abuelo agarraba ahí. Yo creo que hasta a Ani le tocó un poco de repente desgranar mazorcas, pero el abuelo se ponía y desgranaban mazorcas y con un olote, le decimos allá, y ponían para acá, para allá. Yo no, porque era niñito consentido. Pero yo veía que el abuelo agarraba y tenía un balde especial donde ponía ciertas mazorcas. Y todas las demás las tiraba ahí a un gran silo y tiraba al gran granero, pero él las miraba, y las que las miraba bonitas las ponía en una cubeta especial, en un balde especial. Y entonces le pregunté un día al abuelo: abuelo, ¿y por qué estás haciendo eso? Me decía: es que esta va a ser la semilla para la nueva cosecha. El apóstol Pablo descubrió que una vez usted hace la primera cosecha, una vez usted hace la primera siembra y usted tiene resultado, lo primero que usted tiene que hacer es empezar a buscar buena mazorca y agarrar la buena mazorca, y esa buena mazorca va a ser su semilla para la nueva cosecha. Y los demás lo meten en las iglesias. Así que si el Señor le llamó a usted a servir, no se quede en el granero, métase al balde. El apóstol Pablo descubrió que la semilla, la mejor semilla, venía de la cosecha misma. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que, bueno, me pasó a mí que como guatemalteco, con una mezcla, yo tengo una mezcla genética un poco ridícula. Mi apellido Crocker no la pinta de guatemalteco. Ya ustedes están averiguando, ya se fueron a Facebook de dónde viene el apellido Crocker. Bueno, para sacarlo de la duda, mi bisabuelo era británico. Mi bisabuelo británico se casa con mi bisabuela, que era española. Se la pasa trayendo por España y le dice: bueno, hombre, que mudémonos para Europa, para América, porque aquí está duro en Europa. Y como la bisabuela tenía su sangre Palomo era el apellido de ella, le dijo: vamos a América, pero no vamos a la América que habla inglés, sino vamos a la América de morenita. Y así que mi bisabuelo y la bisabuela pararon en Guatemala. Por ese lado, entonces tenemos sangre española e inglesa. Por otro lado, mi mamá venía de origen maya por un lado y vasco del otro. Entonces usted junta todo eso y hay un poquito de maya, un poquito de vasco, un poquito de español de Castilla y un poquito de británico. Lo junta todo y mire lo que sale. Ahora, resulta que cuando usted junta eso es bueno en América Latina porque nos parecemos. Pero hay ciertos lugares donde usted va
y le piden papeles a cada rato, especialmente si usted parece árabe. Empecé a darme cuenta, estaba en Egipto y alguien me llega a hablar. Y yo, como tengo la mala costumbre, y mi esposa puede dar fe de que me aprendo 2, 3 palabras en cada dialecto, solo para meterme en problemas. Se me acerca el mesero ahí en Egipto y me dice, marhaba, marhaba, kifak. Ahí me quedé. Y entonces me empezó a hablar en árabe. Yo le digo, pues no me hables en árabe, yo le hablo en inglés. Y me dice, tú eres uno de esos, ¿verdad? Pues ahora, ¿cómo si uno de esos? Uno de esos que se van de su tierra y ya no quieren hablar su idioma, me dijo. Yo no. No soy árabe, le dije. Entonces el mesero entonces me dijo, ¿de dónde eres? Guatemala. Y como Allah es una palabra árabe, ¿sí? Guatemala. Entonces creyó que yo era de alguna aldea de por ahí y me siguió hablando en árabe. Este momento cómico me puse a pensar, ¿y qué si en vez de traer occidentales, australianos, americanos, canadienses, europeos al Oriente Medio, y qué si traemos latinos? Porque saben una cosa, saben que nuestro idioma español, nuestro idioma castellano, es una mezcla de latín vulgar y de árabe. Por eso es que tenemos palabra, les voy a enseñar algunas palabras en árabe. Pantalón, ¿sí? Zapat, camis, ojalá. ¿Ya ven que sí hablo árabe? Como nuestra raíz mestiza tiene una alta influencia árabe, el Espíritu de Dios está diciendo que los pueblos, hoy en día, los pueblos árabes pueden ser alcanzados por árabes o por latinoamericanos. Esa es misiones hoy. Entonces enviamos a los hermanos, iba un mexicano, un guatemalteco, 2 mexicanos, un guatemalteco, un salvadoreño, 4 de ellos se van a Jordania y los 4 parecían árabes hasta con su barba y pasaban desapercibidos. 2 años. Y aunque no plantaron una iglesia, le probaron a la iglesia que la nueva misiología de hoy, la misiología de hoy es la misiología de Timoteo. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, oye, ya está llegando la hora de mi partida. Yo estoy celebrando mi centenario. Yo he peleado la buena batalla. Lo he hecho con métodos de mi tiempo. Lo hice con métodos de mi generación. Utilicé cantos que cantaban en mi generación. Utilizamos instrumentos que utilizaban en mi generación. Yo lo hice y lo hice bien. Peleé la batalla, guardado la fe. Ahí sí que si a ti no te gusta ya es tu problema, pero yo lo hice bien para la gloria de Dios. Y ahora le dice, lo único que me queda es esperar la corona que está preparada para aquellos que le temen y que aguardan su venida. Amén. Gloria a Dios por Pablo. Gloria a Dios por los 100 años de misiones. Amén. Gloria a Dios porque pueden decir, hermanos, hermanas, que han sido pioneros de misiones acá en México. Gloria a Dios porque ustedes pueden decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Estaban los muchachos acá echándose no sé ni cómo decirles, pero y alguien le dijo a mi esposa, bueno, hay que aprenderse las movidas, y mi esposa dice, no es para mí, yo me doy media vuelta y me quedo ahí trabada. Yo oí. Y yo sé que algunos de ustedes se escandalizaron, yo sé que se escandalizaron. Yo sé, pero está bien.
Yo recuerdo que hace 30 años yo escandalicé a mis pastores y superintendentes. Yo recuerdo que se nos ocurrió que ahí íbamos a alabar al Señor con trabajo. Tenía un violón yo y eso fue lo que aprendí a tocar. Y yo le daba el violón. Y yo sé que algunos se escandalizaron porque estaban acostumbrados que había que hacerlo 4x4. Y 4x4 fue excelente. He guardado la fe, he peleado la buena batalla y lo he hecho bien. Y yo sé que algunos nos escandalizamos porque, ¿y será que eso es nazareno? Me hubiera gustado tocarles a ustedes un video de mi primer servicio de ordenación como superintendente general en África. Estoy en África y ahí me dieron permiso para que no me pusiera traje en el servicio de ordenación, porque un calor, ahí se derrite uno, hermanos, ordenando. Entonces estoy ahí con mi guayabera yucateca, ordenando. Primera cosa, que algunos se escandalizaron, ¿verdad? El general ordenando con guayabera yucateca. Segundo, yo estoy aquí y van a pasar y van a marchar a cantar el corolema. ¿Saben cuál es, verdad? Llamado a santidad. Excepto que están con tambores y no sé qué, y los hermanos y las hermanas entran danzando. Yo tuve que guardar mi compostura porque el general va a ordenar, pero ahí entran los hermanos y unos entran por este lado y otros por este lado y gritan y todo y danzan y se levantan y todo y saltan, y cuando llegan acá es un silencio absoluto. El apóstol Pablo tuvo que aprender a no escandalizarse. Y por eso le dice a Timoteo: mira, Timoteo, te voy a encargar nada más algunas cosas. Ahora que te toca a ti, te voy a encargar algunas cosas. Y lo que le encarga es interesante porque no le encarga aspectos de forma, sino que le encarga aspectos de fondo. Le dice: delante de Dios y delante de la iglesia, te encargo que predique la palabra. Es que la iglesia no ha sido establecida. La iglesia, el Señor no estableció a la iglesia para que perpetúe tradiciones culturales. No estableció a la iglesia para que perpetúe estilos de vida, ni siquiera ropa típica de cualquier lugar, sea americano o sea yucateco. Estableció a la iglesia, número uno, para predicar la palabra. Dice: predica la palabra. Te encargo que prediques la palabra, que instruyas, que reprendas. Predica la palabra. Lo primero, en nuestra generación tenemos que aprender a deshacernos de las cosas que nos escandalizan, que son asuntos de forma, y enfatizar los asuntos de fondo. Esta generación va a estar predicando la palabra. Luego hay otra segunda cosa muy importante. Este tiempo, a diferencia de hace 100 años, a esta generación le ha tocado cambiar de Gutenberg a Google. ¿Sí? ¿Saben a qué me refiero, verdad? A ver, vamos a hacer una prueba acá. Hermanos, quiero que levanten su Biblia. Ajá, la mayoría de ustedes son de la generación de Gutenberg. Yo ya me volví Google. Y les voy a decir una cosa a los muchachos que están ahí atrás. Si usted le dicen que le enseñen su Biblia, les van a enseñar su iPhone. Y algunos de ustedes dicen: no, es que eso no es la Biblia. Usted, Biblia la que uno puede subrayar. Es que mi Biblia, hermano, mi Biblia yo la tengo abierta, ahí la tengo. Hermano, yo tengo mi Biblia subrayada también, pero electrónica.
Es más, si usted tuviera como misionero que cargar la cantidad de Biblias que yo cargo aquí 17 Biblias. Cargo mi Biblia en español para predicarles a ustedes en la versión Reina Valera. Pero en julio voy a estar con los jóvenes, es un anuncio en Junamex, y voy a estarles predicando la versión Dios habla hoy. Ahí está también. Pero el domingo vamos a Tennessee, donde voy a estar en una asamblea de distrito y les voy a tener que hablar en inglés en la versión internacional. Pero el otro año voy a estar en jurisdicción sobre Inglaterra e Irlanda. Y en Irlanda hay un lugar en el púlpito donde dice, en una iglesia nazarena donde dice, en este púlpito solo se puede leer la versión del rey Santiago. Y los hemos encontrado también, dicen, en este púlpito solo se puede leer la versión Reina Valera del año 64. Está bien, aquí la tengo. Porque no me voy a poner a pelear por cosas de forma. Si a usted le gusta que les predique la versión Reina Valera del 60, con gusto se las predico. Si usted me manda una notita y dice, mire hermano, quiero que predique, pero que no se me vaya del púlpito porque me está mareando, con gusto. ¿Está bien? Con gusto. Pero no me voy a pelear con ustedes por asuntos de forma. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ahora que ya voy de salida, te encargo cosas de fondo. Número 1, predica la palabra. Número 2, quiero que entiendas de que ahora con toda la proliferación del evangelio hay mucho charlatán allá afuera. Mucho charlatán allá afuera. Hay mucha gente ahí que dicen que son y que no son. Y que van a haber gente que va a estar dando a las ideas y que se va a estar dando a nuevas cosas. Y entonces tú, le dijo, cosa número 2, en vez de estar peleando por asuntos de forma, sé sobrio en todo. Eso fue lo que le dijo, sé sobrio en todo. No pierdas la cabeza. En otra parte le dice, no te metas a fábulas e historias de viejas. Así dice, ¿verdad? Yo no sé a qué se refería aquí, pero en México tengo mucho cuidado cuando yo predico eso. Pero lo que le está diciendo básicamente fue, tú tienes que tener la cabeza en su lugar y no te metas a peleas humanas de asuntos de forma. Dedícate a los asuntos de fondo. Y luego le dijo, sufre aflicción. Porque hoy en día les voy a decir una cosa, hermanos. Me pidieron que les hablara misiones hoy. Hoy los únicos lugares inalcanzados son lugares violentos. Hace un mes estaba en una asamblea de distrito en la República Dominicana cuando me llegó un correo. Uno de nuestros pastores en un país árabe fue decapitado delante de su iglesia y delante de su familia. Nosotros tuvimos que, a los chicos que fueron a Jordania, tuvimos que sacarlos un par de veces. Tuvimos que comunicarnos con comunicación, con clave, con código, porque no podíamos comunicar que ellos iban para un país árabe. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, a ti te va a tocar sufrir aflicción. Porque hay una cosa diferente, miren, cuando Pablo llegó, Pablo era listo. Pablo les dijo, miren, yo soy judío delante de los judíos, así que si me quieren ustedes enjuiciar, no, porque yo soy judío, llévenme a la corte judía. Cuando llega con los judíos, les dice, pues les voy a enseñar mi pasaporte, yo soy romano, así que se van a meter en lío con los romanos. ¿Sí? Y un misionero que viene de fuera, de un país occidental, tiene un sistema de embajadas bastante fuerte. ¿Saben una cosa, hermanos? Si un misionero alemán, un misionero canadiense, un misionero americano, un misionero australiano es detenido por las autoridades migratorias, en 24 horas ya sus embajadas lo están sacando. Esa era la realidad del apóstol Pablo. Ustedes conocen al hermano Trino Jara, ¿sí? Mi hermano Trino, sí se recuerdan, ¿verdad? Se acaba de casar el hermano Trino.
Sí, Dios le bendijo con una hermana de Armenia. Sí, gracias a Dios. Sí, los rusos nos han dado mucho por ahí. Hermano Trino estaba saliendo de Rusia e iba para Ucrania, donde él vivía. Ahora recuerden, hermano Trino es costarricense. ¿Sí? Lo íbamos a mandar a Francia, pero no nos dejaron porque le hubiéramos tenido que decir letrín. Entonces no lo mandamos a Francia. Discúlpame, Trino, pero ya el chiste ya te lo dije a ti una vez. Trino está saliendo de Rusia y hay un problema pequeño. Su pasaporte ha expirado. Entonces Trino va a la embajada costarricense en Moscú. Y la embajada costarricense le da un pasaporte de esos de nuestros países, hechizo, cosido con máquina de coser, las hojas de en medio, escrito a mano y la foto que por poco la pegan con saliva. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Pues como así es en nuestros países, a Trino le dieron lo que se llamaba un pasaporte transitorio. Sale Trino de Rusia y los rusos interesados en que Trino salga de Rusia, lo dejan salir. Cuando está entrando a Ucrania, llega a migración y le preguntan, este no es pasaporte. Eso lo puedo comprar en una farmacia. Trino dice, pero si me lo dieron en la embajada rusa. No, regresa y lo regresan a Rusia. Ahora Rusia no lo deja entrar, porque él no tiene visa para entrar a Rusia. Y nos llaman 3 de la mañana. Trino está detenido en la detención migratoria de Rusia. Mientras que si hubiera sido un ciudadano canadiense, americano, australiano, alemán, una llamada, el cónsul llega, tarán, tarán, vas para afuera y Trino regresa. Trino pasó una semana en un cuartito donde estaban todos los criminales que estaban sacando y entrando de Rusia. Ahí estuvo Trino. Sufre aflicción. Porque si vamos a usar el modelo de Timoteo de hoy en día, vamos a tener misioneros o líderes como el doctor Eugenio Duarte de Cabo Verde, que cuando estábamos pasando migración de Israel a Jordania, los jordanos lo detuvieron por 2 horas porque no sabían dónde queda Cabo Verde. Y esto es un país, y esto existe. Esa es la misión hoy. Sufre aflicción. Y por último, empieza diciendo, predica la palabra. Y termina diciendo, haz obra de evangelista. Hoy en día, la iglesia del Nazareno está creciendo a pasos agigantados en países nuevos. En países donde la iglesia ha estado más de 50 años, la iglesia del Nazareno está decadente. México no es la excepción. Después de 100 años, debería haber por lo menos 500,000 de nazarenos en México. Y todos dicen, los demás dijeron, ¡bomba! El apóstol Pablo dijo, yo estoy a punto de partir, yo estoy a punto de salir, yo estoy celebrando mis 100 años. Estos 100 años han sido hermosos. Hasta me hicieron una foto. Gracias a Dios por la hermana Susan. Ella quería ser misionera. Por razones de salud no pudo ser enviada y dijo, nada me va a detener. Y si yo no puedo ir, puedo mandar a alguien. Y hemos celebrado, por 100 años hemos celebrado a aquellos que van. Pero hoy, en nuestra generación, es tiempo de mandar a nuestros hijos. Así que esto es lo que vamos a hacer ahora.
Ya lo empezamos a hacer, así que me salieron adelante. Quería que en este momento nosotros viniéramos a consagrar a la nueva generación, nosotros a consagrarlos a ellos. Hay otro mensaje que yo predico sobre discipulado donde empiezo diciendo: se hace discípulos de rodillas. Así que si ustedes quieren ser parte del movimiento misionero mundial de la Iglesia del Nazareno, tienen que ser una iglesia que envía, una iglesia que deja ir. Es que es diferente enviar a dejar ir. Yo prediqué en un servicio misionero, en una convención misionera en los Estados Unidos, y una madre llegó llorando y me dijo: por culpa suya, mi hijo fue llamado a ser misionero. Y esta hermana era presidenta de iglesia local de misiones. Y ella estaba acostumbrada a que qué lindo, nosotros en misiones, nosotros oramos, nosotros damos, nosotros educamos, pero eso sí, que no venga mi hijo y que me diga: pues fíjate que me voy para el desierto. Si ustedes quieren ser parte del presente, tenemos que venir y despojarnos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Ustedes han peleado la buena batalla. Han corrido la carrera, han guardado la fe. Y yo sé que ustedes están esperando el galardón que está preparado para aquellos que le temen y que esperan su venida. ¿Cuántos esperan el galardón que está preparado? ¿Cuántos esperan su venida? Muy bien, ustedes y yo somos como Pablo. Pero en este momento tenemos que venir y despojarnos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque un día de estos, el hijo, la hija, el nieto, la nieta va a venir y decir: ma, pa, abuelo, abuela, el Señor me está llamando para ir a Siria. ¿Y qué le va usted a decir? El Señor me está llamando para ir a Yemen, para ir a Arabia Saudita, para ir a la India. ¿Y qué usted le va a decir? Así que hoy quisiera que escribiéramos nosotros acá en el altar del Señor, escribiéramos un nuevo capítulo 4 de 2 Timoteo, y que nosotros le digamos a nuestros hijos y a nuestros nietos: te encargo delante de Dios que predique la palabra, que instruyas, que reprendas, que no me andes ofuscado por asuntos de forma, sino que te preocupes por asuntos de fondo, que mantengas tu cabeza en su lugar, que seas sobrio en todo, que cumplas tu ministerio, que seas evangelista, porque yo ya estoy listo para recibir el galardón. Yo celebré 100 años, pero tú tienes que ser parte de los nuevos 100. Ahí donde está, creo que usted ore por los jóvenes de su iglesia. Y si usted quiere venir a consagrar a los jóvenes de su iglesia, venga. Ellos ya, nosotros los consagramos, ellos se consagraron. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que venir al altar y dárselos al Señor. Mi mamá hizo eso conmigo. Me puso en el altar del Señor. Yo le pregunté a mi madre en 1993, le dije: mamá, ¿tú sabías que cuando yo era joven yo andaba haciendo esto y esto y esto? Y me dice: sí. ¿Y por qué no me dijiste? Y me dijo mi madre: cuando tú tenías 2 meses, yo te puse en la mano del Señor y desde entonces ha sido su problema. Así que hoy vamos a venir a dedicar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Le vamos a decir al Señor: Señor, como hizo Abraham, aquí está mi hijo, lo vamos a poner en el altar del Señor. Aquí están nuestros hijos. Señor, aquí están nuestras hijas. Aquí está la nueva generación, Señor. Te los queremos consagrar, Señor. Los queremos poner delante de tu altar, Señor. Quiero que los recibas, Señor. Quiero que los recibas como una ofrenda preciosa delante de ti. Nosotros hemos peleado la batalla y hemos corrido la carrera.
hemos guardado la fe. Y estamos contentos, agradecidos, porque sabemos que nos espera un galardón que tienes tú preparado para aquellos que te aman y que esperan tu venida. Pero en esta mañana te quiero consagrar a mi generación, a la nueva generación, Señor. A los Timoteos que van a ir al Oriente Medio, a los Timoteos que van a ir a Europa, a una Europa hostil, a los Timoteos que van a ir a la India, a China, a los Timoteos que van a ir a las ciudades. Los consagramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te los depositamos, Señor, en el nombre de Jesús. Los abandonamos en tus manos en el nombre de Jesús. Los consagramos en el nombre de Jesús. Amén.